Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ah, es lindo vernos por este medio, pero cada vez este, menos tenemos, digamos, más posibilidad de vernos de forma presencial, gracias al Señor. Así que damos gracias a Dios por eso. Eh, en principio, como ya le comenté el domingo pasado, Dios mediante, el primer domingo Dios, el primer domingo de diciembre vamos a retornar a nuestras reuniones presenciales, así que vayan ya preparando todas las cosas, ordenando su vida, eh, rearmando los horarios, los hábitos, después de 7, 8 meses de encierro, para poder comenzar otra vez a congregarnos presencialmente. Ayer hemos estado trabajando en la iglesia, hemos comenzado con limpieza, con armado de todo lo que es la parte de tecnología, digamos, falta mucho todavía, para, digamos, no solamente para poder seguir con el tema de lo habitual de las reuniones presenciales, pero también seguir transmitiendo. Pero quiero decirle que el hecho de seguir transmitiendo las predicaciones no es excusa para que usted se quede en su casa. El principio de la palabra de Dios es que debemos congregarnos. ¿Ok? Así que recuerden, primer domingo de diciembre vamos a retornar. Más ahora que hemos pasado del ASPO al DISPO. ¿Vieron? Del aislamiento social preventivo obligatorio pasamos a distanciamiento social preventivo obligatorio. Todavía no sé, todavía no encontré la diferencia entre uno y otro, pero bueno, vamos a ver en la práctica cómo se maneja este tema. Por ahora nosotros seguimos con este tema que venimos desarrollando acerca de la palabra de Dios, acerca de no solamente la importancia, sino lo que veíamos como la palabra de Dios tiene toda la característica de la persona de Dios. Y hoy vamos a ver por qué es así. Así que vamos y ver, digamos, el equilibrio que debería haber en la vida cristiana acerca entre lo que hacemos y lo que enseñamos o lo que decimos, entre comillas. Y también vamos a tratar si llegamos hoy bien, si no el otro domingo, ver, digamos, cómo los extremos sobre estas cuestiones es totalmente contrario a la palabra de Dios. Así que vamos a buscar segunda de Timoteo, la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, su hijo amado. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, al apóstol, la última carta que el apóstol Pablo escribió, porque ya después de esto él estaba ya preparado, sabía que después iba a terminar con un martirio. De hecho, termina esta epístola hablando precisamente que ha corrido la buena carrera. Así que son estas las últimas indicaciones que le escribe a su hijo amado Timoteo. El pasaje que quiero tocar es 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 17. Pero vamos a leer a partir del versículo 10 para ir contextualizando el pasaje que vamos a compartir. Así que 2 Timoteo 3:10 dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todo lo que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte por tu amor, por tu misericordia, agradecerte por tu palabra, agradecerte, Señor, que estamos ante el hecho de que pronto, un par de domingos más, estaremos ya reunidos de forma presencial, congregando nuevamente, tal como tu palabra nos enseña. Ahora también pedimos, Padre Santo, que tú estés preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra, para que tu palabra, Señor, haga impacto en el corazón de cada uno de los oyentes, para que, Señor, tu palabra produzca la obra que quieres producir en cada uno de nosotros. Señor, pedimos que tú nos des sabiduría para saber aplicar tu palabra en nuestra vida. Queremos ver, Señor, vida que esté dispuesto a cambiar y vida, Señor, que sea entregado a ti para salvación. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí estamos. Fíjese que Pablo está hablando en el versículo 10, por ejemplo, dice que Timoteo, vos fuiste de alguna forma testigo, perdón, no sé qué cosa en los ojos. Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, o sea, de alguna forma Timoteo fue testigo privilegiado de lo que ha sido la vida del apóstol Pablo, no solamente de la perspectiva de la enseñanza, sino de la vida que ha desarrollado. Y muy particularmente lo que tiene que ver con las persecuciones por causa del Señor Jesucristo, por causa de vivir para Cristo, de estar predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Y de tal manera, dice el versículo 12, si también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ok? O sea que Pablo, como habíamos visto también en su momento, hace un par de meses atrás con Pedro, de alguna forma ya se estaba anticipando a la gran persecución, el comienzo de una importante persecución contra el cristianismo. ¿Sí? Tengan en cuenta que estamos en la postrimería de la vida de Pablo y de Pedro. Y hubo un emperador romano que tiene la triste historia y récord de haber sido el autor del homicidio de dos apóstoles, de Pedro y de Pablo, precisamente, y estamos hablando de Nerón. Que por la razón de que sea, luego del incendio de Roma, descargó toda la culpa sobre los cristianos y eso comenzó o desarrolló una mayor persecución. Así que, y Pablo nos está diciendo aquí claramente que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Y esto hay que entender desde la perspectiva de hoy, que de alguna forma los cristianos hoy nos hemos olvidado de nuestra historia y nos hemos olvidado que la verdad acerca de un cristiano va a vivir persecuciones parece que es historia del pasado, de manera que hoy por hoy no existe más esta posibilidad. Y la realidad es que
sigue existiendo esta posibilidad de persecución. Por supuesto, no estamos hablando de lo que ha sufrido estos primeros cristianos, quienes nos han precedido en este camino de la fe, en esta carrera de la vida cristiana. Pero la única forma que usted, mi hermano en la fe, no tenga algún tipo de aflicción, inconveniente en el desarrollo de su vida cristiana es cuando no lo identifican como un cristiano. Y vamos a ver después alguna cosa interesante que nos enseña la palabra de Dios. Pero dice el versículo 13 el apóstol Pablo, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando siendo engañados. Es decir que está hablando por un lado, los que quieren vivir piadosamente conforme, ¿sí?, a la persona de Jesucristo, van a sufrir persecución, pero en cambio lo de la vereda enfrente, los que quieren vivir o sea, en maldad, en pecado, los hombres malos, entre comillas, van a tener una preeminencia. Y esto es cierto en todo los contextos, digamos, la historia de la humanidad. Y el versículo 14 empieza algo interesante. ¿Okay? Y Pablo, a partir del versículo 14, va ya no hablando de los hombres piadosos en general, sino va hacia lo particular, la vida de Timoteo, de cómo él podía preservarse contra aquellos, digamos, que viven según la maldad, aquellos que viven engañando, ¿sí?, y en todo sentido, especialmente aquellos que estaban engañando a la iglesia de Cristo, enseñándole mentiras, falsedades, pervirtiendo la palabra de Dios. Y es interesante cómo empieza el versículo 14 cuando dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero, ese famoso pero. Así que Pablo dice, esto es lo que está pasando, pero frente a lo que está pasando, tenés que, y ahí empieza a desarrollar las instrucciones, los consejos para su hijo Timoteo. No sé si usted ha visto la película, mire, estaba pensando hoy en esta película, El secreto de sus ojos, con una excelente película, protagonizada por Darín, Franchella, y no me acuerdo el nombre de la actriz, la protagonista. También estaba Pablo Rago. Si usted ve esa película, hay un pequeño monólogo, o sea, en el marco de una conversación, donde aparece lo que yo lo llamo el monólogo del pero. Aparece, y hay una parte que aparece donde dice pero, y empieza una pequeña observación sobre el pero. Este pero puede ser algo bueno o malo. Nosotros desgraciadamente vivimos un tiempo de ideologías muy perversas que nos llegan del gobierno. Y no sé si, por ejemplo, hasta hace un par de semanas atrás, después de mucha presión social, el gobierno tuvo que salir a reconocer acerca del delito de la usurpación. Y recuerdo una entrevista una conferencia de prensa con la actual ministra de Defensa, nefasta, dijo, ante la presión social tuvo que reconocer que la usurpación es un delito, pero, y ahí surgen las aclaraciones, ¿ok? Ideologizada, es un delito, pero está totalmente justificado. Yo me estoy preguntando si ante la necesidad económica, si robar un banco, robar a mi vecino, a una pobre jubilada, aprovechando un poco su estado de indefensión, podría la ministra salir y decir, bueno, robar es malo, pero, y empezamos.
Así que acá aparece ese famoso pero. Y Pablo dice, pero, aunque son las cosas, aunque así es como, digamos, avanza el pecado, así, digamos, prevalece los hombres malos, pero dice, ¿qué es lo que Timoteo tiene que hacer para vivir piadosamente en Cristo Jesús? Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primero, versículo 14, le está diciendo que él tenía que persistir, a pesar quizá la tentación de seguir la corriente de este mundo, porque siempre es mucho más fácil seguir la corriente, es una cosa lógica y elemental. Y la exhortación de Pablo es, pero vos tenés que persistir en lo que aprendiste, ¿sí? En lo que aprendiste y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 14 está hablando de él, evidentemente está hablando Pablo, el contexto, y normalmente se está refiriendo a sí mismo. Pero me gusta esta palabra, no solamente dice lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Ok? Es decir, que lo que él aprendió y logró incorporar a su vida como convicción. Me gusta la palabra persuadir porque encierra un concepto fundamental que vamos a ver un poco cuando llegamos al versículo 16. Hay una idea que de alguna forma el mundo cristiano en particular está desechando. Entonces Pablo dice, el remedio contra cualquier tipo de tentación de seguir una corriente de este mundo, el remedio contra eh, o poder prevalecer contra estos engañadores y hombres malos, ¿okay? O los malos hombres, el remedio es la palabra de Dios. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y vamos a ver por qué remedia la palabra de Dios. Y es interesante que después del versículo 15 ya habla de otras personas. Versículo 14 habla de él. Dice, versículo 14 termina diciendo, sabiendo de quién has aprendido. ¿Ok? Está hablando precisamente, como dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Y el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si usted va al capítulo 1, versículo 15, dice así, del mismo 2 Timoteo, perdón, del capítulo versículo 5. Trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que ahora el apóstol Pablo habla de no solamente lo que él aprendió de él, sino también dice que desde la niñez, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Indudablemente está hablando ahora de lo que su abuela y su madre lo ha instruido. Ahora, es interesante entender cuál es el significado de la palabra niñez que aparece acá. Quizás si yo tuviera la posibilidad de corregir esto, cambiaría la palabra niñez. Porque, sobre todo por la simple razón, digamos, si usted viviese hoy, o sea, si nosotros estuviéramos viviendo hace 2000 años atrás y leemos esta carta, tenemos una idea muy clara de qué quiere decir el apóstol Pablo con esta palabra niñez. Lo que pasa es que hoy nuestro concepto cambió radicalmente acerca de lo que significa la palabra niñez. De tal manera que en el mundo cristiano hay un conflicto constante permanente respecto, digamos, los padres respecto a sus hijos. Y de alguna forma va avanzando cada vez más la idea, totalmente inexistente en las escrituras, de la inocencia de la niñez.
Y esto no solamente avanza este concepto, sino que además se va expandiendo a través, digamos, en cuanto a la parte cronológica de un niño. Y hoy por hoy la verdad que ya no sabemos cuándo termina la niñez. Porque con esto de que todos los llevamos en un rinconcito de nuestro corazón un niño, es como que bueno, este, la niñez siempre está. La escritura nunca enseña este concepto de la inocencia de un niño. Al contrario, las culturas antiguas tenían muy claro que el niño tenía que ser instruido desde muy chiquito. Es más, incluso cuando llegamos al versículo 16, cuando termina diciendo para instruir en justicia, esta palabra es interesantísimo en el contexto como se utilizaba en el mundo griego. ¿Ok? Bueno, no voy a adelantarme. Después cuando lleguemos ahí vamos a hablar. Ahora, ¿qué significa niñez? Encuentro permanentemente conflicto con hermanos que tienen niños y por ahí el chico tiene 10 años y los padres no quieren que el chico participe en las reuniones. Porque es un niño, ya va a crecer, ya va a entender qué significa estar en una reunión. El pibe tiene 15 años y le zapatea la cabeza. ¿Qué quiere? Es un niño todavía. ¿Vieron? Tengo un problema con mi vecino de atrás, que el tema es, tiene una niña, una nena, que grita como, este, no sé, o sea, pero cualquier momento del día comienza un griterío y no la para, no termina. De hecho, hace poco, era las 3 de la mañana, estaba gritando. Yo estaba en la cama escuchando el griterío a las 3 de la mañana y trataba en la oscuridad, de ver si podía, digamos, identificar ¿cómo decirlo? La dirección de ese sonido. Pero uno después escucha a los padres que dicen, bueno, no grite tanto. Bueno, esto es un poco el concepto como que manejamos, que de alguna forma todo está permitido a los niños porque, bueno, ya llegará el día que van a aprender. Y este concepto lo traemos a la iglesia. Y queremos que nuestros hijos, no importa, tengan 10, 11, 12 años, pero no los vamos a someter a la tortura de que escuche la palabra de Dios, la predicación o cosas por el estilo. Se van a sorprender. Vamos a buscar algunos versículos para entender cuál es el concepto que usa el apóstol Pablo cuando dice, versículo 15, pero y desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. O sea que de la niñez has sido enseñado, instruido la palabra de Dios. Vamos a buscar algunos versículos para que tengamos conciencia de qué estamos hablando. Vamos a empezar, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Lucas, Lucas, capítulo 1, versículo 41. Dice así, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Ok? Y fíjese el versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es la misma palabra que Pablo utiliza desde la niñez.
O sea que está hablando, ¿sabe de qué? De lo que hoy llamaríamos un feto. Era una criatura que estaba en la panza de la madre. En este caso estamos hablando de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Así que, entre paréntesis nomás digo, ¿no? Fíjese que la palabra de Dios se refiere al feto como un niño. ¿Se entiende, no? Así que esta pretensión de que un feto no es un ser humano, sino una bolsa de células es una locura impresionante. O sea, el nivel de justificativo que llega a los hombres malos para, digamos, legalizar un delito como es un homicidio, por supuesto, ¿no? Así que, fíjese que la palabra niñez está refiriéndose a esto. Una de las acepciones sería, en términos modernos, un feto, ¿ok? Vamos a buscar también en el libro de los Hechos, hay mucho más, pero vamos a leer algunos nomás para no extender demasiado. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 19. 19. Está hablando Esteban frente a sus verdugos. Dice así, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestro padre, está hablando digamos, de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, dice, maltrató a nuestro padre a fin de que expusiesen a la muerte a quienes, a sus niños. Recuerda la historia que está en Éxodo, cuando el faraón dijo que se mandó a que todos los niños, digamos, todos los chicos que nacían, que era judío, por supuesto, y que era varón, había que matarlo. O sea que estamos hablando de niños que están en el vientre de la madre, niño que ha nacido, está fuera del vientre de la madre, y vamos a buscar, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, casualmente el versículo que hemos leído, uno de los versículos que leímos el domingo pasado. 1 Pedro 2:2 dice así, desead como niños, otra vez, recién nacidos. ¿Sí? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esta es la palabra, volvamos ahora a 2 Timoteo, capítulo 3, que usa el apóstol Pablo. Entienda bien esto, hay varias palabras que en el griego que digamos, se traduce como niño, como hijos, y hace referencia cada esa palabra a, digamos, una etapa del desarrollo de la vida de ese chico. Pero esta palabra en particular que usa el apóstol Pablo aquí y que usa el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, básicamente habla de los niños, desde la concepción en el seno materno, si se quiere, hasta todo el periodo de lactancia. ¿Ok? Este es digamos, el periodo que engloba estas palabras que se usa acá Pablo para hablar desde la niñez. Claro, tengamos en cuenta lo siguiente. El periodo de lactancia para el pueblo judío duraba hasta alrededor de los 3 años, se destetaba recién a los 3 años. ¿Ok? Así que Pablo dice que Timoteo, dentro de este periodo de la concepción del seno materno hasta todo el periodo de lactancia, ya había sido expuesto por su abuela y por su madre a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, hermanos, la próxima que usted tenga ganas de decir que su hijo es muy chico para ser expuesto a la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es destruir la vida de su hijo.
lo que usted está haciendo es seguir su propia enseñanza. Lo que usted está haciendo es su doctrina y su filosofía, pero no es la palabra de Dios. Es el mismo concepto que aparece en Proverbios cuando dice instruye al niño en su camino, ¿ok? Que cuando sea ya grande, mayor no se va a apartar de él. No vamos a entrar a dilucidar si es en sentido positivo o negativo, pero es claro que ese es el concepto. El concepto de la palabra de Dios y Pablo, que estaba, digamos, contento de esto, y que de alguna forma el versículo 15 es el fundamento del versículo 14, cuando el apóstol Pablo habla dice versículo 14, perdón, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, la actitud del Timoteo respecto de las enseñanzas del apóstol Pablo, respecto de la conducta de ser persuadido de la palabra de Dios, tiene su origen en el versículo 15. Cuando Timoteo, desde la niñez, desde la niñez, ha sido enseñado, instruido en la palabra de Dios. Nosotros en los tiempos modernos desarrollamos el concepto de que los niños son inocentes y son todos tontitos. ¿Vieron esto? Lo que hacemos muchas veces, ¿vieron los mayores? Cuando ve un niño, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué lindo criatura! ¡Ajo, ajo! Y el niño es un tarado, ¿ok? Un deficiente mental. Recuerdo hace muchos años atrás, la verdad que no sé por qué motivo desapareció. Había una revista, muy, muy, muy buena revista, con tiras de historieta, todos dibujos, que ha hecho historia. Había una de las tiras era Spy versus Spy, o sea, espía, un espía, Spy escrito en negro y el otro escrito en blanco, y la tira se trataba de un espía negro y un espía todo blanco, o pintado de blanco. Y había una historia que mostraba que era la foto, entonces te ponía, digamos, uno al otro, mostraba el tío y la tía cuando va a saludar a su sobrino. Y después al lado ponía, digamos, un dibujo donde el niño le saca una foto a su tío o su tía que lo va a saludar y muestra cómo el niño percibe a esos mayores que lo va a saludar. Y así sucesivamente. Estaba muy buena realmente. Y es un poco este concepto. ¿Ok? La revista era la revista Mad, con el personaje icónico de Mad, que es Alfred Newman. Y la verdad no sé por qué se dejó de editar y publicar acá en la Argentina. Así que nosotros somos los que desarrollamos este concepto. Pero en las culturas antiguas y en el concepto de la palabra de Dios, un niño tiene que ser instruido y desarrollado desde una edad, desde su más temprana edad. Sobre todo porque, contrario a lo que nosotros creemos, desde que nuestro padre Adán pecó, y dice Romanos capítulo 5, versículo 12, a través de Adán entró el pecado y el pecado pasó a todos los hombres, y lamentablemente a partir de allí todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y nos guste o no nos guste, es una realidad. Un niño puede ser muy frágil, puede ser muy lindo, puede despertar mucha ternura, pero un niño, la verdad, honestamente, a la luz de la palabra de Dios, espiritualmente, es una bolsita lleno de rebeldía, digamos, si se quiere, digamos, genes pecaminosos en potencia que quiere expresarse. Y necesitamos acercarlos a Cristo, a la palabra de Dios, para que precisamente la palabra de Dios pueda hacer la obra que Dios quiere hacer en la vida de ese chico. Así que Pablo está diciendo aquí, dice, desde ese rango de etapa o etario, desde la concepción hasta
hasta el momento de ser destetado, en ese proceso, en ese tiempo, dice Pablo, ya su madre, su abuela, se encargó, como debe ser, enseñar, instruir, exponerlo a la palabra de Dios. Y eso es lo que, reitero, es la base del versículo 14, que después vamos a ver por qué motivo le digo esto. ¿Y por qué motivo? Y aquí viene lo que hablamos siempre y hace rato estamos compartiendo. ¿Por qué motivo es que todos los seres humanos, desde una edad temprana o de su más temprana edad, debe ser, digamos, presentado o expuesto ante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios opera dos cosas en la vida de una persona. Este es el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Hablamos que el Evangelio de Cristo no solamente es el medio que Dios utiliza para la salvación del hombre. El Evangelio de Cristo está previsto la salvación del hombre, pero también está previsto todo el desarrollo de la vida cristiana hasta que estemos en su presencia. Está previsto, ¿se acuerdan Romanos 8:30? A lo que antes conoció, lo predestinó, y a lo que predestinó llamó, a lo que llamó justificó, y decíamos que la palabra justificó allí encierra tanto la salvación como la santificación. Y Pablo aquí vuelve a desarrollar el mismo concepto, dice, la importancia de que Timoteo haya sido instruido desde su más temprana edad en la palabra de Dios, es porque dice el versículo 15, la segunda parte, ¿sí? Dice, las cuales, o sea, la Sagrada Escritura, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que la palabra de Dios nos da la sabiduría para entender nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de salvación. La Biblia es un compendio de principios y verdades espirituales. La Biblia no es, digamos, un libro de historia o de arqueología o de astronomía, de física o de lo que sea. Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no es darnos la Biblia para enseñarnos diferentes tipos de disciplina o ciencia. La palabra de Dios nos ha sido dada primero, principal, fundamentalmente, para que entendamos nuestra condición delante de Dios y de nuestra necesidad de Cristo. Nuestra condición de pecadores en un estado de total depravación espiritual, nuestra condición de rebeldía permanente contra Dios y su palabra, rechazando, degradando y, digamos, expulsando a Dios de nuestra vida. Generando o desarrollando el concepto de ignorar a Dios. Y la verdad es que la única fuente que tenemos para enseñarnos correctamente nuestra necesidad de un Salvador, de nuestra condición, digamos, de total caída delante de Dios y del castigo eterno del infierno por causa de nuestro pecado, está en la palabra de Dios. De tal manera que Pablo dice que precisamente que desde la niñez Timoteo ha conocido las escrituras y esas escrituras, la palabra de Dios lo ha hecho sabio, dice el versículo 15. ¿Sabio qué cosa? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Indudablemente, es decir, Timoteo era de madre judía y de padre gentil griego. Pero eso no significó bajo ningún punto de vista un impedimento para que la madre le enseñe y la abuela le enseñe las escrituras, de tal manera que ese conocimiento ha permitido, y esto vemos en el libro de los Hechos, que cuando se le presentó a Cristo como Salvador, esas mujeres entendieron claramente que es el Mesías prometido para el pueblo de Israel, es el Salvador prometido para la humanidad entera. Y ellos han creído en Cristo como su Salvador. Y eso es lo que ha enseñado a su vez a su hijo y nieto Timoteo.
Es decir, que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos da la sabiduría para entender nuestra condición y situación delante de Dios. Nuestro destino y castigo eterno al infierno por causa de nuestros pecados y la necesidad de Cristo para encontrar salvación y perdón de pecado. ¿Por qué la Sagrada Escritura puede hacer esto? Bueno, es lo que responde al versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que la palabra de Dios puede, versículo 15, hacernos sabios para la salvación, sabios para entender nuestra necesidad de la salvación. Y versículo 16 nos va a decir que también es útil, una vez que hemos obtenido en Cristo la salvación, ahora también es útil para formarnos en el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, o toda escritura, es inspirada. ¿Ok? Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí está la clave, el secreto de por qué la palabra de Dios, lo que venimos hablando, tiene las características de Dios. La palabra inspirada, en el griego, es una sola palabra. El significado básicamente es soplado por Dios. ¿Ok? Dios, digamos, dándole su aliento a la palabra de Dios. De manera que la palabra de Dios escrita, transmitida por Él, tiene exactamente todas las características de la persona de Dios. Por esa razón, Cristo es el verbo de Dios, es el verbo encarnado, es la palabra de Dios encarnada. No hay conflicto porque la palabra de Dios tiene todas las características de Dios. Y Cristo ha sido la última revelación de Dios, trayéndonos la revelación final de Dios para la humanidad. Es el mismo concepto, si se quiere, salvando a la distancia, cuando en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, se nos dice que Dios decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza, y entonces dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen, conforme a su semejanza, el varón y hembra los creó, y después se nos dice que sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios estaba comunicando, estaba transmitiéndole al hombre una parte fundamental de su naturaleza, su esencia, que es la vida espiritual. Porque sin esa esencia espiritual, el hombre sería incapaz no solamente de tener conciencia de Dios, pero fundamentalmente será incapaz de poder comunicarse y relacionarse con Dios. Adán y Eva, en el huerto de Edén, antes de la caída en pecado, ellos se relacionaban cara a cara con la persona de Dios, una forma de decir, por supuesto, no es que veía la cara de Dios, pero era una relación directa. Ella hablaba con Dios y escuchaba la voz de Dios contestándole. Solamente en toda la creación, al único ser que Dios le ha dado esta capacidad espiritual es al ser humano. Dios es espíritu. Dios creó un ser material y colocó dentro del ser material una vida espiritual, al igual que la vida espiritual de Dios. De manera que podemos tener comunicación, relación, conciencia y podemos tener una relación con Dios. Que por causa del pecado esa relación se cortó, esa relación se destruyó. Y la razón por la que Jesucristo vino a este mundo fue precisamente Él muriendo por nuestros pecados, los tuyos y los míos, pagando el precio de nuestros pecados, destruyendo la consecuencia del pecado en la cruz, sufriendo Él mismo esa consecuencia, de manera que hoy, a través de Cristo, podemos llegar nuevamente a tener relación, fundamentalmente relación espiritual con Dios. Lo que una vez se rompió, se cortó, se murió, en Cristo se puede restablecer.
Así que, así como Dios en su momento sopló en el hombre su aliento de vida, aquí encontramos el mismo concepto, Dios soplando su palabra, garantizando que toda la escritura es una obra suya. Por lo tanto, toda la escritura es útil para, dice, cuatro cosas, versículo 16, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero decirles algo, en estos cuatro verbos hay dos verbos de carácter, si se quiere, de enseñanza o de instrucción, digamos, para llamarlo de alguna forma, teórico, pero hay dos verbos que tienen relación con la práctica. Si usted lee las epístolas, habitualmente tiene esta misma estructura. Hay una parte doctrinal de enseñanza teórica y una parte práctica. Vaya a Romanos, vaya a Efesios, va a encontrar este tipo de estructura básicamente. Porque tenemos que entender esto. La vida cristiana no consiste en mera acumulación de conocimiento o de información. Porque el objetivo de Dios, una vez que hemos sido salvos, es el versículo 17, que estemos enteramente preparados para conocer todas las informaciones acerca de la Biblia. 17 claramente, enteramente preparados para toda buena obra. El objetivo de la palabra de Dios para sus hijos es que podamos desarrollar en este mundo una vida diferente, fundada en la doctrina, en las enseñanzas de las Escrituras. Y este es el concepto de pero del versículo 14. Pero, Timoteo, no viva como ellos, sino según la nueva vida en Cristo Jesús, de conformidad con la palabra de Dios. Yo encuentro habitualmente discusiones de esta naturaleza muchas veces y muy común en las redes sociales. Hay toda una corriente importante en el mundo cristiano hablando acerca de la necesidad de obras como prueba de salvación. Y entonces te dice, si vos no obras, estás frito, no sos salvo. El otro extremo son aquellos que dicen, bueno, no importa, él conoce el Evangelio, entonces creyó y es salvo. Pero no importa cómo está su vida, no importa que sea un desastre, no importa que no hay cambio, no hay nada en él, pero él creyó. Es que evidentemente la palabra de Dios nos enseña que debe haber un equilibrio en este proceso. Necesitamos el conocimiento de las Escrituras para vivir la nueva vida, pero la nueva vida es la consecuencia de la salvación, no es parte de la salvación. ¿Ok? Así que debemos siempre entender que el objetivo final de la palabra de Dios no es solamente el cúmulo del conocimiento, sino que además es la práctica de ese conocimiento. Porque esta pretensión de que no importa tu vida, no encuentras asidero en la palabra de Dios, y esta pretensión de una vida de obra permanente para demostrar tu salvación tampoco encuentras asidero en la palabra de Dios. Sino que la Biblia nos habla precisamente acerca de este equilibrio. La palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, pero también es útil para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y el desarrollo de nuestra vida cristiana está conformado, por un lado, con el conocimiento y por otro lado, la puesta en práctica de ese conocimiento. Ese es el concepto fundamental. ¿Okay?
Pero es importante entender esto. Esta idea de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, requiere del cristiano algo fundamental. Y lo que hemos conversado ya otras veces, la sumisión a la palabra de Dios. El despojarnos de toda soberbia, todo orgullo, dejar de mantener nuestro pensamiento ante Dios y estar dispuesto a despojar nuestra propia filosofía, nuestra propia doctrina, cultura, para comenzar a practicar en nuestra vida la palabra de Dios. Y este es el concepto del apóstol Pablo en el versículo 14 cuando dice también, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Porque para que alguien pueda ser persuadido, esa persona tiene que estar dispuesto a sujetarse a otro y permitir ser enseñado, ser llevado, dirigido, orientado, aconsejado y tener la mente abierta no para confrontar lo que me enseña con lo que yo pienso, sino que tener la mente abierta para poder, si se quiere, examinar correctamente las enseñanzas para transformarlo en nuestra propia convicción. No hay forma de enseñanza, de redargución, de corrección y de instrucción si no tenemos primero esta conducta fundamental de estar dispuesto a sujetarnos a la palabra de Dios para despojar nuestro propio pensamiento, para llenar nuestra mente con el pensamiento de la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, mi hermano. Esto no es algo que Dios hace por arte de magia. Creo que conté otras veces, siempre tengo un deseo una noche soñar que aprendo, por ejemplo, inglés o cualquier otro idioma. Y en mi sueño llego a dominar perfecto ese idioma. Y cuando me despierto, recuerdo todo lo que aprendí en mi sueño. Está bueno, ¿eh? Una noche aprendiste inglés, chino, alemán, copto, arameo, ruso, lo que venga. Quechua. Y incluso aprendiste el uruguayo. Bueno, no, el uruguayo es el español, es como el porteño. Me escucha un hermano uruguayo y me viene a buscar para volverme un cascotazo a la cabeza. Pero, pero está buena la idea, ¿eh? Despertar y tener recordar totalmente todo lo que uno aprendió en el sueño. Bueno, no es como Dios hace las cosas. Y aquí Pablo está desarrollando el concepto de Mateo capítulo 28, versículo 19-20. Vamos a buscar Mateo 28. Mateo 28, versículo 19-20 dice así. Por tanto, Cristo le está hablando aquí a sus apóstoles, son los 11, ya no estaba Judas, Iscariote nunca fue apóstol tampoco, y a los 11 que estaban, Cristo le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 20 dice, enseñándole quiénes. Bueno, son los que son aquellos a quienes Cristo le dice que vayan y hagan discípulos
y los bautice, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, está hablando con los 11 apóstoles. ¿Mm? A estos 11 apóstoles dice, bueno, ahora vayan, hagan discípulos, y a estos discípulos enséñenle exactamente las cosas que yo les enseñé. Y entre otras cosas está esto de que ellos también tenían que a su vez hacer discípulos y enseñarles ellos lo que ellos aprendieron de los apóstoles, quienes aprendieron de Cristo. Por eso muchas veces digo que la vida cristiana es como una carrera de posta. Es una generación que va entregando la posta a la generación siguiente. Y así sucesivamente. Es decir, que el método que Dios desarrolló para la transmisión de la verdad de la palabra de Dios, por un lado, para ser sabio para salvación, por otro lado, para hacernos hombres, mujeres enteramente preparados para toda buena obra, es a través de personas. Por eso, si usted vuelve a 2 Timoteo capítulo 3, versículo en respecto a Timoteo, ¿sí? Es lo que dice el versículo 14-15. Porque Timoteo recibió de su abuela y de su madre y después el apóstol Pablo las enseñanzas de la palabra de Dios. Es a través de personas que Dios desarrolla este trabajo de enseñanza, de redargución, de corrección y de instrucción. Es a través de personas que Dios utiliza para hacer de nosotros en esta generación hombres de Dios, como dice el versículo 17, enteramente preparados para toda buena obra. Y de manera que nosotros ahora tenemos la responsabilidad de transmitir esta posta a la generación siguiente, enseñando, redarguyendo, corrigiendo e instruyendo para que la próxima generación también sea hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Y todo esto es por medio de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, si usted es alguien que se revela contra la enseñanza, la redargución, la corrección y la instrucción de alguien que Dios puso en su camino para usar la palabra de Dios para hacer esta obra, y usted se resiste, se revela o se revela contra la palabra de Dios, no quiero leer, no quiero estudiar, no quiero saber nada, bueno, lo que usted está haciendo es algo muy simple. En este proceso, esta cadena de la entrega de posta generación a generación, esta cadena en usted se cortó. Imagínese un gráfico, ¿sí? Es una generación entregándole la próxima, pero en esa línea usted recibió de la generación anterior todos los beneficios de la palabra de Dios, pero en usted se cortó. No hay un proceso que continúe después de usted. Es terrible, ¿no? Hermanos, Dios utiliza hombres para este proceso. Cristo en sus 3 años de ministerio terrenal formó, preparó, capacitó 11 hombres. Y en el proceso o el final de su ministerio terrenal, a ellos le encomienda que vaya y haga discípulos y les enseñe, de manera que esa segunda generación haga lo mismo con la tercera, y es lo que han hecho gracias al Señor, y hemos llegado, y por eso estamos hoy aquí. Así que ahora usted tiene la responsabilidad dice el versículo 14, de persistir en en lo que ha aprendido y se ha persuadido de las instrucciones que usted ha recibido en las Escrituras. Ahora es su responsabilidad
ponerlo en práctica en su vida para que sea capaz de transmitir a las generaciones siguientes. Pablo ya le dijo a Timoteo que debía encargar todo lo que Pablo les transmitió a él a hombres fieles para que continúe este proceso. Así que, mis hermanos, la próxima vez que usted tenga tentación de rebelarse contra la palabra de Dios y contra quienes quiere enseñarle la palabra de Dios, quiere redarguirlo, y vamos a ver qué significa esto, corregir o instruir, quienes tienen preocupación en su vida para que usted llegue a ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Usted no se está rebelando contra una persona, sino contra Dios, su palabra y el método que Dios ha desarrollado. Y usted se está negando a entregar la generación próxima o no entregar la palabra de Dios o entregárselo de forma totalmente deficiente. Ya es una palabra, entre comillas, no de Dios, sino una palabra totalmente pervertida porque va a ser su palabra la que va a transmitir a la generación siguiente. Así que, nuevamente, la palabra de Dios nos enseña que ella es la que tiene poder, en este caso, de hacernos sabios para entender nuestra necesidad de Cristo para salvación y perdón de pecado. Pero además es útil para el desarrollo de la vida cristiana, dice el objetivo, a fin de, versículo 17, y el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ok? Así que este es el proceso. Y mi pregunta es, ¿dónde está usted en este proceso? ¿Dónde está parado? Pablo le dice a Timoteo que el remedio contra la tentación y el remedio contra la posibilidad de sumergirnos o codearnos con la corriente de este mundo es la palabra de Dios. Es decir, que usted no tiene otra protección más que la palabra de Dios para este proceso y este desarrollo. Así que la pregunta es, ¿se sigue resistiendo a la palabra de Dios? ¿Se sigue resistiendo a estar en contacto cada día con la palabra de Dios? ¿Se sigue resistiendo a que sea correctamente enseñado, sea redarguido en caso de ser necesario, corregido o instruido en la palabra de Dios contra la persona que está haciendo este trabajo en su vida? Rebélese contra aquello que le enseña su propia idea, pero no contra quienes con un gran esfuerzo y con mucho amor le enseña correctamente la palabra de Dios. Desconfíe y desecha a aquellos que quieren transmitir su propia doctrina. Pero aprendamos el ejemplo de Timoteo, que ha permitido humildemente en sujeción al apóstol Pablo, su padre espiritual y su maestro, que lo persuada de la verdad de la palabra de Dios. Y esto, reitero, fue posible porque Timoteo, desde la niñez, entre la concepción y el destete, fue enseñado, instruido por su madre y su abuela en la palabra de Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? La persona sin Cristo se rebela contra la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 dice claramente, hablando de la injusticia y la impiedad de los hombres, rebelión y rebeldía contra Dios y contra su palabra. Y no quiere venir
a Cristo, no quiere venir a sujetarse a la palabra de Dios para que la palabra de Dios le otorgue la sabiduría para entender su necesidad de salvación en Cristo Jesús. Si usted ya tuvo gracias al Señor, esta experiencia de haber conocido la gracia de Dios para la salvación, mi pregunta es, ¿por qué se sigue rebelando entonces? Porque evidentemente usted entendió que la rebelión contra Dios y su palabra iba a llevarlo hacia la condenación en el infierno. Por eso se sujetó, se sometió a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la rebeldía hoy? Vamos a ver el domingo que viene brevemente Juan capítulo 1. Precisamente este concepto de la rebeldía contra Dios y su palabra, qué es lo que produce y qué es lo que pasó con aquellos que no se han rebelado, al contrario, se han sujetado a la palabra de Dios. Así que recuerden siempre, mi hermano, el proceso de generación a generación, entregando la posta, generación tras generación. Tal es así este proceso que en Juan capítulo 17, Cristo en esa oración intercesora pidió no solamente por aquellos que habían creído en Él, en su ministerio terrenal, sino por lo que van a creer por el ministerio de esa primera generación. Así que el método que Dios desarrolló es hombres y mujeres siendo instruidos en la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, entregando la posta a la generación siguiente. ¿Cómo está usted, mi hermano, en esta tarea? ¿Cómo está su vida en esta tarea? El principio es que debemos ser sumisos a la palabra de Dios. Y este es el desafío para nuestra vida hoy. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, agradecerte por tu amor y tu misericordia. Queremos, Padre Santo, pedirte que tu Santo Espíritu aplique tu palabra a nuestra vida, de manera que produzca, Señor, el fruto que tú quieres que se germine y se desarrolle. Trae convicción a nuestra vida de nuestra condición de pecadores, de nuestro estado de rebeldía contra Dios y su palabra, de nuestra condición de depravación total, de nuestra condición de condenado eternamente en el infierno como castigo por nuestro pecado. Pero el Señor trae convicción a nuestros corazones de nuestra necesidad de Cristo para salvación y perdón de pecado. Pedimos también, Señor, que tu palabra traiga convicción a nuestros corazones de nuestra necesidad, ahora que ya hemos conocido a Cristo como su Salvador, de vivir conforme a tu palabra, de no rebelarnos contra ella, de no rebelarnos contra quienes con amor, dedicación, sacrificio nos enseña para que nosotros seamos capacitados para toda buena obra, para vivir en este equilibrio entre las enseñanzas y la práctica de tu palabra, para que nosotros también podamos con orgullo ver cómo vamos a entregar la posta a la generación siguiente. Ayúdanos, Padre. Te alabamos por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, llegamos al final de este proceso. Si usted tenía ganas de saber qué significa enseñar, redarguir, corregir, instruir, bueno, va a tener que esperar hasta el próximo domingo. De manera que si el próximo domingo no está, se lo pierde. ¿Ok? Así que muchas gracias por estar allí. Agradecer nuevamente al Señor por, después de tanto tiempo, abrirnos nuevamente la posibilidad de congregarnos presencialmente. Y bueno,
Espero que nos mantengamos en contacto la semana. Cualquier duda, recuerden de comunicarse, recuerden de suscribirse. Siempre me dicen, ya no se habla de, si no, tenés que ahora entrar, suscribirte, tocar la campanita, bueno, todas esas cosas. Que el Señor la bendiga, muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Que el Señor la bendiga.